Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Les saluda Pavel del canal Yachehuasi y estamos junto a Timoteo Cutipa con 24 Noticias, con Ecos Latino, con Peruano Informado, que vamos a iniciar la entrevista a dos grandes juristas en cuanto a la liberación del presidente Castillo. En este caso, vamos a escuchar a Pavel. Hermanos, el doctor Luis Llerena, el día de mañana, 9 de junio, va a presentar una acción de amparo en defensa del presidente Castillo, ¿no? Para la nulidad absoluta de la vacancia que se le ha realizado. Y para ello también tenemos la presencia del doctor Guillermo Olivera Díaz, que es parte, ¿no?, digamos, del equipo de defensa, en el caso él mismo lo ha mencionado como asesor, va a también dar comentarios, va a explicar, va a reafirmar. Entonces, eso tenemos para hoy. Hermanos, este momento es crucial para la defensa del presidente Castillo, así que bueno, vamos a dejar que los doctores hablen, que los doctores expliquen, así, para que todo el pueblo peruano, los 33 millones que están en el territorio patrio y los 2 o 3 millones que están en el exterior, puedan saber exactamente por qué es ilegal la vacancia del presidente Castillo. Muy bien. Bienvenidos, doctores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le deseo la palabra al doctor Olivera por la experiencia que él tiene. Doctor Olivera, buenas tardes. Doctor Llerena, muy buenas tardes. Muy buenas Timoteo tardes. Pipa, Pavel Yachehuasi, también buenas tardes. Justamente voy a tener un pequeño disenso con don Luis Llerena por razones procesales, no por la edad, por razones procesales, porque en favor de don Pedro Castillo en este momento se encuentran en trámite dos procesos de amparo. Uno planteado por el colega Luis Llerena desde Arequipa y otro amparo planteado por el colega Walter Ayala de Lima. Pero resulta, en materia procesal, vale quien previno. Y justamente don Luis Llerena es el demandante que previno, es el que ha hecho la demanda de amparo desde Arequipa. Y la audiencia única se va a ventilar mañana 9 de junio del presente año. En cambio, el amparo de Lima, de Walter Ayala, se va a ventilar el 23 de junio del mismo año. Así que, colega Luis Llerena, usted tiene que tener la palabra porque su audiencia es mañana y la gente quiere escuchar por un asunto que se va a ventilar mañana, 9 de junio. Bienvenido, doctor Luis Llerena, y lo escuchamos. Muchísimas gracias a Yachehuasi, Pavel, gracias al compañero que está contigo. Tengo recién el gusto de conocerlo, doctor Olivera. En todo caso, creo que podríamos empezar con la primera imagen para poder, en todo caso, explicar desde qué punto de vista vienen las vulneraciones al debido proceso y a este secuestro que tiene por parte el presidente Castillo por parte de el Estado peruano, en especial ¿cómo se llama el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahí vemos la imagen, cómo le ponen un fusil al carro del presidente. ¿Ustedes ven una persona con fusil? Logran observar, ¿verdad? Cómo apuntan los carros, cómo apunta ese efectivo policial a los vehículos y en especial al vehículo del presidente de la República. Entonces, por ahí comenzamos. Es posible que una persona que tenga inmunidad presidencial pueda ser detenida como que fuera un delincuente, un marca, con efectivos policiales que ya están preparados. Esos policías son policías especializados en intervenciones especiales. A ver, ustedes encuentran a un policía así en Lima, no lo encuentran en ninguna parte del país. Esos policías ya han estado preparados para esta acción que se ha venido. Bien. En todo caso, quiero entrar en contexto a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Llerena, soy abogado, he interpuesto una acción de amparo en favor del presidente Pedro Castillo, en el cual estamos planteando nosotros una nulidad de la vacancia, de la resolución de vacancia. La resolución de vacancia
el cual se ha emitido mediante una resolución del Congreso, la 01-2022 CR, porque esa vacancia no ha cumplido los procedimientos legales que corresponden conforme a la Constitución y al reglamento del Congreso. En tal sentido, para poder entender este tema, vamos a visualizar un video en el cual, como José William Zapata, ¿no?, desviando el debido procedimiento, genera un procedimiento ilegal que no está establecido ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. En este video que vamos a proceder, antes de que lo empecemos a escuchar, se ha dado, ese video es del día 7 de diciembre del 2022 a la 1 de la tarde. Recordemos de que este video hubo una moción de vacancia preparada para las 3 de la tarde. Esa moción de vacancia para las 3 de la tarde debía debatirse, ¿no? Debía debatirse por parte del Congreso. Pero ¿qué pasa? Lo adelantan y lo adelantan a la 1 de la tarde. Lo adelantan a la 1 de la tarde, desde mi punto de vista, de forma ilegal. Por tanto, al adelantarlo por esta forma ilegal, ¿ya? Entonces, se comete el siguiente atropello. José Williams, en esta sesión del Parlamento, dice, lo que quiero que escuchen es esa palabra, ¿no? La mesa directiva propone, dice, la mesa directiva propone. A ver, el presidente del Congreso no está facultado para proponer mociones de orden del día, sino eso lo tienen que hacer los congresistas, con 26 firmas. Entonces, según dice José Williams, de acuerdo al siguiente procedimiento, se otorgará la palabra a los portavoces por 3 minutos y luego se va a dar lectura al proyecto de resolución legislativa y luego vamos a aprobar con los 2/3. Ese no es el camino. El camino es el que está establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Entonces, el tema va por ahí. En todo caso, procedamos a la visualización del video para poder entender, por favor. Señores congresistas, ciudadanos del Perú, esta mañana el señor Pedro Castillo, en abierta y flagrante violación de la Constitución política, ha anunciado una írrita disolución del Poder Legislativo, pretendiendo también declarar en reorganización la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, todos organismos constitucionalmente autónomos. Frente a ello, en defensa del pueblo del Perú, de la Constitución y del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo 46 de la norma constitucional que establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Gracias. Señores congresistas, ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral conforme a lo establecido en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, concordante con el artículo 117 de nuestra Carta Política. Adelante, doctor. Continuemos un poquito más con el video, por favor, porque falta De acuerdo con el siguiente procedimiento, se otorgará el uso de la palabra a los portavoces que deseen hacerlo por 3 minutos. Luego se dará lectura al proyecto de resolución del Congreso que declara la vacancia por incapacidad moral de la Presidencia de la República. Se va a votar la resolución del Congreso, la que se aprobará
con una votación favorable no menor a los 2/3 del número legal de congresistas, la resolución que declare la vacancia se publica en el Diario Oficial El Peruano y en otros de circulación nacional, así como en el portal del Congreso, y se comunicará al vacado y a la presidenta del Consejo de Ministros. La comunicación surte efecto inmediato. Hasta ahí nada más. Tienen uso. Muy bien. Hemos escuchado en esta sesión del Consejo del 7 de sesión del Pleno del Congreso de la República, el día 7 de diciembre, a horas más o menos 1 de la tarde, en la cual se adelanta, como les había dicho, el tercer pedido de vacancia. Este no es el tercer pedido de vacancia. El tercer pedido de vacancia lo hizo José Málaga Trillo, y José Málaga Trillo lo ha presentado como una moción de orden del día, con su solicitud, más 26 firmas, incluyendo los fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y las pruebas. ¿Cuántas pruebas había presentado? Recuerden, hay una acusación constitucional que había hecho supuestamente por un tema de crimen organizado, la fiscal de la Nación, y eso tenía que debatirse a las 3 de la tarde. Pero miremos acá cómo José William Zapata dice, ¿no? Habla del artículo 113 concordante con el 117, pero se olvida del artículo 89A del reglamento del Congreso de la República. ¿Qué cosa te dice el 89A del reglamento del Congreso de la República? Miren, este es el reglamento del Congreso de la República, y nos vamos al artículo 89A. El artículo 89A te dice lo siguiente: para proceder al pedido de vacancia de la Presidencia de la República por esta causal, inciso A, dice, el pedido de vacancia se formula mediante una moción de orden del día, ¿correcto? Si ustedes retroceden el video, ¿acaso José William Zapata dice, la moción de orden del día presentada, número tal, presentada por el congresista tal, que dice los siguientes fundamentos? Los fundamentos deberían de estar ahí, ¿no? Por haber transgredido el artículo 117, ¿no? En la cual se pretendió disolver el Congreso de la República. Los fundamentos son los siguientes: el presidente de la República, el día 7 de diciembre, a horas 10:45, 11 de la mañana, ha disuelto el Congreso, ha querido cerrar el Poder Judicial, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ese pedido de moción de vacancia tiene que ser presentado mediante un escrito con 26 firmas, con fundamentos de hecho, con fundamentos de derecho. Ahora, y el lugar donde se encuentra. Eso es solo para la presentación de la solicitud, o sea, es una solicitud simple. Luego se pasa a un segundo punto. Ese tema del pedido de vacancia nunca ha sido presentado. Ustedes han escuchado a José William Zapata. Dado la situación de emergencia que ocurre en el presidente de la República, que ha intentado transgredir la Constitución y cerrar el Congreso de la República, vamos a tomar las siguientes medidas. La mesa directiva, conforme lo señala el artículo 113, concordante con el artículo 117, ¿ya? Dice, le va a otorgar a cada portavoz 3 minutos. Luego se va a leer el proyecto. Y ¿saben qué? Este proyecto, como les decía, que ha sido ilegal, no es el procedimiento, sino el procedimiento es el que está establecido aquí en el reglamento del Congreso. No se ha presentado la moción de vacancia. Segundo, inciso B, para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto por lo menos del 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa en la siguiente sesión, a aquella que dio cuenta la moción. O sea, si tú presentas la moción el día 7, el reglamento del Congreso dice que la votación se efectúa efectivamente en la siguiente sesión. ¿Y cuándo se fijan las sesiones? Cada 8 días, ¿no es cierto? Cada 8 días, ¿no?
Inciso C, dice lo siguiente: el Pleno del Congreso acuerda el día y la hora para el debate y la votación del pedido de vacancia, sesión en la que no puede transcurrir, ¿no?, antes del tercer día y el 10º día. O sea, esta moción de vacancia no se puede, esta vacancia express, como lo dice el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y lo dice el doctor Guido Crosato, esta vacancia express se ha hecho pues en minutos. Ustedes han visto ese acto, ese teatro que han hecho, lo han hecho en minutos. Y la vergüenza de nuestro país, que ningún congresista ha dicho, ¿saben qué? Hay que hacer cuestión previa, cuestión de orden, nulidad, me opongo, planteo nulidad, nada, todos han convalidado. Seguimos. El Pleno del Congreso señala día y hora para la votación. No pueden realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión. O sea, primero se presenta, luego se admite, como la votación de 52, al día siguiente se señala el plazo, o sea, señala el día en que se va a debatir. Entonces, ahí dice, ¿no? Miren, y ahí es donde hay una confusión que la mayoría de constitucionalistas se equivocan, ¿no? Y dicen lo siguiente: salvo que las 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor. O sea, el reglamento del Congreso te dice, oye, ¿sabes? Tú no puedes debatir el mismo día de la presentación del pedido de vacancia. Tú lo puedes hacer, puedes adelantar ese plazo, ¿ya? Dentro del tercero y el 10º día, lo puedes adelantar ese plazo. ¿Por qué? ¿Por qué señalan que tienen que adelantar? Porque tienes que notificarlo, pues, al presidente de la República para que se presente con su abogado, para que haga el uso de la palabra. ¿Y cuántos congresistas tienen que ser? Dice 4/5 partes. ¿Cuánto es 4/5 partes? Son 104 votos. Ese voto írrito que hicieron, alcanzaron a 101 votos, si no me equivoco. Pero no es del pedido de vacancia. O sea, ni siquiera habrían alcanzado para adelantar la sesión. Esto es para adelantar la sesión. Luego señala, si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. O sea, tiene que haber una audiencia especial, ¿ya? Una sesión extraordinaria del Congreso, para que pueda ejercer personalmente su derecho a defensa y a ser asistido por un letrado, el presidente de la República. O sea, se tiene que notificarlo al presidente de la República. Y en esa sesión, que es entre el tercero y el 10º día, tiene que hacerse la sesión y llevarse a cabo. Entonces, para poder entender este reglamento del Congreso, vamos a visualizar el procedimiento regular con el cual se debe llevar a cabo una vacancia presidencial. ¿Cuándo ha ocurrido este hecho? Recuerden que el presidente Castillo ha sido sometido a 3 pedidos de vacancia, El primero ha sido por Patricia Chirinos, que lo han desestimado por 54 votos. El segundo pedido de vacancia, que vamos a visualizar el video, se ha llevado a cabo el 28 de marzo del 2022. La gente se olvida de ese tema y los periodistas de la prensa, pues del monopolio de la prensa, no lo va a sacar nunca, porque no son irreflexivos y además para mí son mascotas del sistema, ¿correcto? Porque hacen lo que dice simplemente su patrón, y son simplemente los titiriteros y ellos son los títeres, y ellos no nos van a llevar a pensar y analizar como nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Qué ha pasado ese día, compañeros? En el video que vamos a observar, para que podamos entender, se ha llevado a cabo el día 28, en el cual, en el hall de los pasos perdidos, antes de visualizar, la presidenta del Congreso llama al señor Wong, junto con la señora Patricia Venegas, hacen ingresar al presidente de la República, dan el saludo al presidente de la República. Eso es en el pleno del Congreso. Ahí ustedes están viendo al presidente de la República con la señora Mari Carmen Alba. Eso es el debido procedimiento, no lo que ha hecho José William. ¿Qué cosa está haciendo la señora Mari Carmen Alba? Está respetando el debido proceso, que lo ha invitado al presidente de acuerdo al reglamento del Congreso, y van a escuchar ustedes, señores, van a escuchar, van a decir,
conforme al artículo 113, inciso D, que es vaca la presidencia por incapacidad moral declarada por el Congreso. ¿Y cómo lo declara? Conforme al artículo 89A del reglamento del Congreso. 89A. Entonces, le dice al relator, lea usted. El relator lee, conforme al artículo 113, conforme al 89A del reglamento del Congreso. Entonces hacemos la comparación. Lo que ha hecho José Williams es ilegal, ha desviado la vía procedimental. Eso me gustaría en todo caso que el doctor Olivera en su momento pueda en todo caso explicar. Ahora vamos a ver al debido procedimiento y el señor presidente de la República sale y dice, señor presidente del Congreso, respetando la Constitución y las leyes, me presento a este hemiciclo a defenderme de la moción de orden del día, Entonces, la moción de orden del día de ese día era el número 2148. Ustedes lo van a escuchar. Eso es el debido proceso, no esa farsa que se llevó a cabo ese día. Veamos qué cosa es el debido proceso. Por favor, procedamos a la exposición del video en el cual vamos a ver el debido proceso en sede parlamentaria. Minutos para debatir. Saludos Escuchemos. al señor presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrones, a su abogado, señor Félix Palomino Manchego, y a los ministros de Estado. Señores congresistas, se va a dar lectura al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú y al artículo 89A del reglamento del Se paró. Congreso de la República. Señor relator, por favor, de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 113. La Presidencia de la República vaca por, inciso 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89A. Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten, o en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. Inciso B. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido y después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. Inciso D. El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en resolución del Congreso. Inciso E. La resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Inciso F. La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación.
lo que ocurra primero. Muy bien, acabamos de escuchar Que continúe, que continúe. Vamos a entonces escuchar a Pedro al Castillo. relator, el presidente de la República. Señor presidente de la República, Vamos a escuchar. se le va a conceder el uso de la palabra por 60 minutos. Tiempo que puede compartir con su abogado para que ejerza su derecho de defensa respecto al pedido de vacancia contenido en la moción de orden del día 2148. Tiene la palabra el señor José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, para lo cual se le invita a ubicarse en el lugar instalado con dicho fin. 60 minutos entonces tiene el presidente de la República, que podrá compartir con su abogado, y durante esos 60 minutos va a tener que responder a los 20 puntos que son los argumentos de esta segunda moción de vacancia. Una de ellas, las contradicciones y supuestas mentiras en las que habría incurrido el presidente Castillo en las investigaciones fiscales, las malas designaciones del ministro de Estado, entre otras. Escuchemos. Señores miembros de la mesa directiva, señores congresistas, representantes de todas las regiones del Perú, queridos compatriotas, hoy, cumpliendo 8 meses de mi gestión como presidente de la República del Perú, me presento ante ustedes para mostrar mi máximo respeto por el Estado constitucional y sus herramientas de control, en coherencia con el discurso que pronuncié ante ustedes el 28 de julio del 2021. Nunca haré tabla rasa de la legalidad y seguiré bregando con todas mis fuerzas para consolidar la institucionalidad. Asisto a esta Casa Democrática para defenderme de la moción de orden del día 2148, que formula un pedido de vacancia al cargo de presidente de la República. Y en ese acto... Cortemos. Solo. Cortemos. Como hemos visto, acabamos de escuchar decir, con el respeto a las leyes, vengo a defenderme de la moción de orden del día 2148, en la que establece 20 puntos. Eso es el derecho de defensa. Eso es el derecho de defensa. En tal sentido, ustedes han visto a este señor, José Williams, en el video que dura unos minutitos, que señala un procedimiento que dice, bueno, vamos a mencionar el artículo 103 y 117, le vamos a dar 3 minutos a los oradores y vamos a proceder a la votación. ¿Y dónde está la invitación al señor Pedro Castillo Terrones para que se defienda? O sea, así de simple, simplemente agarran y lo agarran y no le dan la oportunidad para que, no lo notifican para que se pueda defender. Encima crean una falsa intervención en donde ustedes han visto, le ponen fusiles en el carro del presidente. Yo me pregunto, ¿qué pasa si ese carro seguía adelante? ¿No le hubiera metido bala al presidente de la República y a su familia? ¿Sí o no, compañeros? Así no son las cosas. Entonces, el debido proceso se debe de respetar. Miren, yo tengo mañana una audiencia a las 8:45. En todo caso, debo de cuidarme un poquitito la voz. No quisiera hablar mucho. Me gustaría, en todo caso, escuchar las opiniones de mi colega, el doctor Olivera, respecto de la transgresión al debido proceso que nosotros hemos visto. En todo caso, me gustaría que ustedes le den el uso de la palabra al doctor Olivera. Muchas gracias. Muy bien, doctor Luis Llerena, muchas gracias, contundente, ¿no? Demuestra claramente la ilegalidad, pero vamos a escuchar al doctor Guillermo Olivera Díaz. Doctor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Pavel y Timoteo. En primer lugar, mi profunda felicitación al colega Luis Llerena por haber tenido la iniciativa de plantear esta demanda de amparo. Voy a confesarle, doctor Llerena, que no he tenido la oportunidad de leer
su demanda, por las razones que ustedes van a escuchar. Pero sí estoy teniendo la feliz ocasión de ver los elementos de convicción, si es que quieren, pues, los medios de prueba que él ha acompañado a su demanda. ¡Qué bien! Por ahí se dice desde muchos años, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Y esas imágenes que ha presentado el colega Llerena son suficientes para demostrar qué es un debido proceso. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir en una vacancia? Así que solo me quedaría sugerirle al colega que ojalá mañana en la audiencia ante la sala tenga usted la feliz oportunidad de que se visualice todos los medios de prueba que usted ha presentado. Porque para calificar una demanda de amparo, la sala no hace visualización. Desde que calificó la demanda la sala, no hay ninguna diligencia hasta el día de mañana. Por lo tanto, usted no se canse de insistir de que se visualicen todos los vídeos que usted ha aparejado con su demanda de amparo. Y así como ahora, usted hablará algo adicional más que los vídeos, porque los vídeos ya son elocuentes. Y yo lo felicito porque nos está dando la ocasión de informarnos de este proceso constitucional que usted ha iniciado. Porque en Lima, los que leemos pues el periódico limeño, capitalino, el que integra la más media concentrada en pocas manos, le confieso, no hemos leído ninguna referencia a su demanda de amparo, ni tampoco ninguna información de que el día de mañana usted tiene la audiencia única de un proceso constitucional contra los que llaman expresidentes de la República. En cambio, cuando alguien se roba un celular, hasta a veces hacen información de portada, es decir, primera página. En cambio, un proceso constitucional planteado por un abogado de Arequipa no ha merecido en Lima ninguna información, a pesar de que la audiencia última y única será mañana. Y tan importante esta audiencia, porque de acuerdo al Código Procesal Constitucional, la sala encargada de esta audiencia, la sala que tramita este proceso, puede expedir sentencia mañana mismo, colega Llerena. Al público que me escucha, la sentencia puede ser dictada mañana mismo, porque así está previsto en el Código Procesal Constitucional. Porque no hay mucho que informarse. Una demanda de amparo por violación al debido proceso, eso ya se sabe hasta la saciedad, desde las calendas, desde el día inicial del mundo hasta las calendas griegas se sabría. Y por supuesto a los magistrados pues le informan los abogados todos los días el debido proceso, así que mañana con lo que usted visualice y con lo que diga el Congreso y con lo que diga el Poder Judicial, ya la sala está en la oportunidad procesal de dictar sentencia, la que en mi concepto debe ser estimatoria. Es decir, debe declararse fundada la demanda de amparo planteada por don Luis Llerena. Y en consecuencia, nula, la irrita, inconstitucional, ilegal, antirreglamentaria y delictiva resolución de vacancia, nula. Y si la vacancia es nula, no hay un vacado.
Por lo tanto, el señor Pedro Castillo Terrones, por esta sola resolución del Congreso, que es sentencia estimatoria, al no estar bajado, recupera la calidad de presidente constitucional de la República. Y por ende, en esa calidad formal, legal, si quiere, definida por un juez constitucional, él no tiene que estar ningún minuto en el penal de Barbadillo. Simplemente debe irse una comisión inmensa de capitalinos al penal de Barbadillo y traer en hombros a don Pedro Castillo Terrones hasta el mismo Palacio de Gobierno, porque ya no está bajado, y lo ha dicho un fallo judicial de ejecución inmediata, conforme lo establece el Código Procesal Constitucional. Es decir, lo que el juez establezca, declarando fundada una demanda y anulando una vacancia, tiene que actuarse en forma inmediata, a pesar de que el Congreso y el Poder Judicial impugnen ese fallo, apelen ese fallo, porque esa apelación no enerva el cumplimiento de lo fallado de la sentencia. Así que tenemos un día histórico mañana, 9 de junio del año 2023. Y tan histórico porque al no haber un vacado y sí tener un presidente constitucional de la República, y él viene e ingresa al Palacio, inmediatamente tiene que ser defenestrada a empellones la usurpadora, Dina Boluarte Segarra, porque ya no es más presidenta. Así es. Porque lo ha establecido un juez. Y en relación a lo que el colega, digamos, ahora ya, el famoso colega, porque ya lo conoce no solo Arequipa, no solo Lima, sino lo está conociendo el mundo vía internet. El mundo. Habrán espectadores de esta entrevista en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en el Japón. Por lo tanto, la fama de nuestro colega Luis Llerena, muy merecida, ya va a estar allende los mares. Allende los mares. Qué bien, qué bien. Y en relación a esa invitación que me formula el famoso colega Luis Llerena, voy a hacer un poco de propedéutica procedimental, un poco de propedéutica, en este caso, de una figura constitucional que se llama vacancia. Fíjense, no existiría vacancia alguna si en la Constitución Política del Perú no se encontraría instituida esta figura jurídica llamada vacancia. Vacancia por causales. Una de esas causales se llama permanente incapacidad moral. Permanente incapacidad moral. Y lo que ha leído en uno de los medios probatorios el relator del Congreso, lo habrá escuchado el público, es el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, en donde se dice que la presidencia de la República vaca, inciso 2, por permanente incapacidad moral, subrayo esta frase, declarada por el Congreso, es decir, resuelta por el Congreso, es decir, procesada por el Congreso, es decir, sancionada por el Congreso. He allí, colega Luis Llerena, declarada. Los jueces, recuerden que también declaran en una controversia jurídica quién tiene la razón. Es decir, establecen
que la demanda la amparan en favor del demandante y que la pierde el demandado. Eso el juez, que dicta su fallo, lo escribe y firma y se lee. En este caso, no solo es un juez unipersonal, es un juez llamado Congreso de la República, que tiene que declarar la vacancia, no declamar, declarar la vacancia. Público que me escucha, solo el Congreso declara una vacancia mediante la votación final después de un procedimiento. Solo el Congreso constitucionalmente declara una vacancia mediante una votación final después de un procedimiento. Así es. ¿Y cuál es esa votación final? No es la cantidad de votos que quiera José William Zapata. No es la cantidad de votos que quiera la Marta Moyano. No es la cantidad de votos que quieran las Patricias. Ora la Chirinos, ora la otra. No. Se declara la vacancia por los votos que se establece en el reglamento del Congreso, en el reglamento. Y solo el reglamento es el que tiene asidero constitucional para procesar una vacancia. Solo el reglamento del Congreso establece las reglas, los pasos a seguir, como dice el doctor Luis Llerena, el camino que se ha seguido, y que en el caso de Pedro Castillo Terrones no se siguió ningún camino. Así es. Se siguió delictivamente, así, delictivamente, lo que propuso, lo que pretendió que tenga efecto legal José William Zapata. Pero ¿quién diablo es José William Zapata para que proponga un procedimiento? No es nadie. El presidente del Congreso no puede proponer el procedimiento como lo acabamos de escuchar en el feliz elemento probatorio que ha hecho visualizar el colega Luis Llerena. El presidente del Congreso no puede proponer un procedimiento porque los procedimientos para declarar una vacancia se encuentran previamente establecidos. Y ojalá mañana usted subraye, colega Llerena, ante la Sala Constitucional, que el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política, dice en forma expresa que son principios y derechos de la función jurisdiccional la publicidad de los procesos. Ese es el inciso 4. Por lo tanto, cuando a usted le están llamando desde Arequipa para que por Zoom usted fundamente su demanda, le están haciendo en una forma reservada, porque yo, Guillermo Olivera Díaz, no sabía hoy que mañana iba a ser la audiencia. Hoy no puedo saber cómo voy a ingresar al link del Zoom que le han enviado a Arequipa. El público peruano no podría saber jamás dónde está la audiencia para escucharlo al demandante Luis Llerena. Entonces, se está violando la Constitución al realizar su audiencia mañana porque no se está haciendo pública, sino en forma reservada, en donde solo habla el abogado, en donde solo lo van a escuchar los tres vocales de la sala, y también va a hablar el Procurador Público del Congreso, y también va a hablar el Procurador Público del Poder Judicial. ¿Eso es público? No, ni siquiera remedio de lo público. Eso, por favor, ojalá lo pueda cuestionar mañana mismo, porque usted ya, colega Llerena, estará enterado que yo estoy asesorando a don Pedro Castillo Terrones, y precisamente a las 3 de la tarde hemos tenido una reunión de trabajo con el demandante. El demandante es el colega Walter Ayala. Yo simplemente soy un asesor, un añadido, el que paro mientes al respecto y nada más. Y entonces estamos pidiendo, ya se presentó el escrito, que la audiencia del 23 de junio, en donde se va a ventilar la segunda demanda de amparo, sea con audiencia presencial y no en la forma ilegal, equivocada, como la que la están sometiendo en contra suya,
como audiencia virtual. Por eso es que usted está en Arequipa y los jueces van a estar en Lima, porque yo tengo información que usted tuvo que venir a Lima a presentar la demanda de amparo. Pero ahora que va a haber la audiencia única, usted no ha podido venir a Lima, sus razones tendrá, porque tendría que pagar pasaje en avión, se tendría que dejar otras audiencias en Arequipa y no puede venir a Lima y lo está haciendo desde allá, desde el extranjero. Arequipa es el extranjero, creo, ¿no es cierto, colega Llerena? Sí, todavía no tengo mi pasaporte para ir a Arequipa, así que lo está haciendo usted desde Arequipa vía Zoom, lo que no debió ser, porque esta audiencia de mañana también debió ser audiencia presencial y pública. Pública significa que asista toda la prensa, esa mermelera, la no mermelera, la prensa alternativa, la prensa internacional. Eso es público, esa es garantía pública a que deben ser sometidos los jueces que nos están acostumbrando a enmudecernos como a los congresistas los enmudece José William Zapata. Y usted lo ha dicho con toda claridad, explicando lo adicional al video en donde presenta el debido proceso respecto de la segunda vacancia contra Pedro, en donde salió airoso. Ha dicho todos los pasos que se han debido seguir y no se ha seguido ninguno. Como les dije antes, el artículo 113, inciso 2, instituye la vacancia presidencial que la declara el Congreso, pero en virtud del reglamento, porque solo allí se establece el procedimiento y los votos cómo deben ser emitidos. Sin reglamento del Congreso, no puede usted saber cuál es el procedimiento. Y el procedimiento previamente establecido en el reglamento del Congreso no puede ser desviado. La Constitución, le mencioné antes el artículo 109, inciso 4, respecto a la publicidad, el 139, inciso 3. Inciso 3. El inciso 3. La observancia del debido proceso y la tutela procesal efectiva. Allí dice ese inciso que nadie puede ser desviado de la jurisdicción del juez natural que le toca, ni sometido, don Pedro Castillo, no puede usted ser sometido a un procedimiento distinto del previamente establecido. ¿Cuál es el previamente establecido? El que instituye el Código Procesal Constitucional relativo a un proceso de amparo. ¿Y cuál es el procedimiento previamente establecido para una vacancia? El que instituye el reglamento del Congreso. Ni los abogados ni los jueces podemos salirnos del Código Procesal Constitucional que establece el proceso de amparo, ni los congresistas pueden salirse del reglamento del Congreso para procesar a quien se ha planteado su vacancia, a quien se ha planteado. Pero ese reglamento dice que no es como lo quiere José William Zapata. No, es como lo establece el reglamento, como lo regula, y que es de cumplimiento obligatorio. Señor, lo ha dicho bien el doctor Luis Llerena varias veces, para iniciar un procedimiento de vacancia, el paso 1 es plantear una moción de orden del día. Una moción de orden del día. Pero una moción de orden del día no la plantea el presidente del Congreso, no la plantea la Junta Directiva, no la plantea la Junta de Portavoces, ni lo plantean 130 congresistas porque se les ocurrió. No, señores, no. Ustedes están con responsabilidad penal por haber creado una farsa procedimental. Porque este reglamento del Congreso en su artículo 89A dice que esa moción de orden del día tiene que primero relatar los hechos que se infligen al presuntamente vacado. Los hechos. ¿Cuáles son los hechos de esta moción de orden del día si no hay moción de orden del día? Ninguno. ¿Son los hechos los que ha dicho este señor José William Zapata? No, porque él no tiene ninguna competencia para
plantear una moción de orden del día porque esta tiene que ser escrita y no con la verborrea que lo hemos escuchado José William Zapata, no con la lengua viperina que tiene José William Zapata, que de paso es el de Comarca, ¿no? Es el de Putis, es el de Chavín de Huanta. Ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y además de esos hechos, colega Llerena, como usted lo ha referido, diciendo fundamentos de hecho, ese mismo artículo inicial del reglamento del Congreso, cuando se ocupa de la moción de orden del día que plantea la vacancia, dice los documentos que acrediten esos hechos. Los documentos que acrediten esos hechos. Y si uno no sabe dónde están esos documentos, dice el reglamento, que uno puede señalar el lugar donde se encuentran para que el Congreso pues los pueda, mediante un oficio, acopiar. Claro. Planteada, por lo tanto, esta moción es escrita con hechos, por eso son kilométricas las mociones de vacancia. La tercera, fallida, la que no se ha terminado en su tramitación, tiene 110 páginas. La de este congresista inefable Málaga, ha debido ser más bien sin solo Mala. Y esa moción de orden del día escrita que encierra un planteamiento de vacancia tiene que ser estrictamente, obligatoriamente firmada por 26 congresistas, firmada. Y aquí, este 7 de diciembre, no ha habido ninguna moción de orden del día firmada en donde se relaten hechos imputables al presidente por haber leído un discurso y para que después de las 26 firmas se someta al debate en el Pleno. ¿A qué tipo de debate se somete en el Pleno un pedido de vacancia mediante una moción de orden del día? Se somete al debate para ver si es admitida o no esa moción. Se somete al debate del Pleno del Congreso para ver si es admitida o no esa moción de orden del día que demanda, que plantea, que pide una vacancia. Y después de un debate arduo, después de un sí y un no respecto de las bondades o virtudes o maledicencia que trae una moción de vacancia, se vota. Se vota. Y esa votación para admitir a trámite una moción de vacancia tiene que tener no menos de 52 votos. El reglamento lo establece, 40% de congresistas hábiles. Por favor, 40% de congresistas hábiles. En tal forma que si solo hay 130 congresistas hábiles, entonces el 40% es 52. Ha habido en esta criatura delictiva llamada procedimental de William Zapata esa votación para que se admita alguna moción de vacancia contra Pedro Castillo. No lo ha habido jamás. Y aquí viene el punto saliens, colega Llerena, respecto de lo que me ha invitado usted a exponer. Usted ha leído con mucha precisión el artículo 89A, el inciso C, que el público peruano lo debe saber de memoria, 89A, inciso C. En ese 89A, inciso C del reglamento del Congreso de aplicación obligatoria, porque tiene asidero constitucional, porque el reglamento del Congreso lo aprueba el Congreso, porque lo ordena la Constitución, para que el reglamento sirva para reglar todas las funciones del Congreso y de los congresistas en particular. Ese 89A, inciso C, dice que cuando se quiere adelantar una sesión final en que se deba votar la vacancia, cuando no debe ser después del tercer día ni antes del 10º, sino que puede ser antes claro, del tercer día, antes. Colega Llerena, ojalá mañana en la audiencia usted les diga, antes del tercer día significa 2 días antes, significa 1 día antes, significa 10 horas antes, significa 1 hora antes, después de los hechos, se entiende que se pretenden
imputar como vacancia, ¿no? Esa es la audiencia express a la que usted muy bien se ha referido, citando a Guido Croxatto, al maestro Raúl Zaffaroni, porque cuando uno quiere esa votación express, el reglamento del Congreso no se niega. Dice, sí, claro que pueden hacer una sesión del Pleno antes del tercer día. Por lo tanto, al segundo, al primero, o a la hora, o a las 2 horas. Aquí fue, colega Llerena, el mensaje se leyó a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre. Y la sesión se señaló para las 12 del día. Por lo tanto, 20 minutos después de los hechos. Pero por esas formas tardalonas que tienen los congresistas, que llegan, no llegan y que se pasan lista, comenzó la sesión, como usted lo ha precisado, a la 1 de la tarde. Muy bien, en la forma que se realizó la sesión, y la votación del voto 101 fue a la 1:59. Por lo tanto, como ven, solo hubieron desde las 11:40 hasta la 1:59. Por favor, hagan suma. 2 horas, ¿no? 11:40, 2:40, 1:40, 1:59, 2 horas y minutos. Esa es vacancia express, ¿no? Pero para que suceda esa vacancia veloz, express, meteórica, a la velocidad del rayo, de un rayo que ojalá quisiera que me llevara a Arequipa para un rocoto relleno, ahí se necesita no la palabra del presidente del Congreso, no la palabra de la Junta Directiva, no el acuerdo de la Junta de Portavoces, lo dice este numeral 89A, inciso C, se necesita la decisión del Pleno. Usted lo ha dicho bien, doctor Llerena, la decisión del Pleno, porque así dice el 89A, el Pleno del Congreso señala el día antes del tercero, el Pleno señala el día. Y para que señale el Pleno antes del tercer día, necesita, usted lo ha precisado con mucha elocuencia, 4/5 partes del número legal de congresistas. 4/5 partes para señalar la fecha de una vacancia express. 4/5 partes para someter a debate esa vacancia express. Y 4/5 partes para someter a la votación final después del debate. Aquí no hubo ni señalamiento de día y hora antes de del tercer día, ni el debate que le ordena esta vacancia express por decisión de 104 votos, ni hubo la votación final de 104 votos. Por eso se habla de una triple violación de un solo artículo, porque debió ser 4/5 para señalar día y hora antes del tercer día, 4/5 para someter a debate, y no para que lo quite, lo enerve, lo suprima el debate José William Zapata como lo suprimió, y 4/5 partes del número legal de congresistas para la votación final. Y ya usted lo ha dicho con mucha propiedad, solo hubieron 101, y por 101 no se vaca a ningún presidente, no se vaca a ninguna persona con vacancia express, porque no se está aplicando el reglamento. En consecuencia, se está violando la Constitución, porque el reglamento del Congreso tiene asidero constitucional, porque el reglamento del Congreso tiene fundamento constitucional, porque solo se ha dictado el reglamento del Congreso porque así lo exige la Constitución. El Congreso no puede funcionar con la Constitución sola. El Congreso, para que funcione, tiene que funcionar con el reglamento del Congreso, y no como quiere José William Zapata, ni como quieren los 130 congresistas, porque el reglamento del Congreso tiene un procedimiento preestablecido para todos los pasos que he dicho, que también lo ha señalado el doctor Llerena con la misma precisión, y el reglamento del Congreso establece cuántos votos deben ser cuando hay vacancia de 104, y como nunca hubo, esa demanda de amparo que usted ha planteado debe ser declarada fundada. Y 100,000 personas que vayan a Barbadillo y lo traigan en hombros a don Pedro Castillo, rompan la puerta de Palacio y lo hagan ingresar, porque es el presidente constitucional de la República, en un fallo judicial, y los fallos judiciales
se cumplen sí o sí por mandato de la Constitución. El Congreso está obligado a respetar un fallo, el Poder Ejecutivo está obligado a respetar un fallo, y con mayor razón, el pueblo peruano no solo tiene que hacer respetar su fallo, porque el artículo 138 de la Constitución Política, subráyelo mañana, doctor Llerena, ante los 3 jueces, dice que la potestad de administrar justicia, la potestad de administrar justicia emana del pueblo, como lo dice el artículo 45 de la Constitución Política. El poder del Estado emana del pueblo, y emanó del pueblo el 6 de junio del año 2021, cuando 8.500.000 peruanos eligieron a Pedro Castillo Terrones y lo han votado de este modo delictivo, de este modo antirreglamentario, de este modo ilegal, de este modo inconstitucional. Y por lo tanto, más bien, ¿quién es la usurpadora? Es Dina Boluarte Segarra, y el pueblo peruano no debe hacer caso, no debe someterse a los dictados de una usurpadora, porque el pueblo peruano tiene derecho a la insurgencia cuando se ha llegado a la presidencia usurpando el cargo o de una manera reñida con las normas constitucionales y legales. Gracias por haberme escuchado, Timoteo, Pavel. Gracias, doctor Luis Llerena. Solo es gracias a su gentileza de habernos permitido que tuviéramos esta intervención, y solo es gracias a su valentía, a su conocimiento, a esa dignidad de arequipeño que la ha manifestado al plantear una demanda de amparo. Una demanda de amparo que ojalá usted, por favor, doctor Llerena, me haga llegar el texto de la contestación del Congreso a su demanda. Me haga llegar el texto de la contestación del Poder Judicial a su demanda, porque solo hay audiencia única la de mañana, luego que ya fue notificado el Congreso y el Poder Judicial para que contesten la demanda del doctor Luis Llerena, el abogado ilustre de Arequipa. Ojalá me haga llegar esas contestaciones, porque nosotros también en Lima tenemos una audiencia el 23 que estamos exigiendo a los 4 vientos que sea presencial, y me he ido a Walter Ayala en antes justamente para, ojalá, me entregue la contestación que ya el Congreso haya hecho a la demanda. Desventurosamente, todavía el Congreso no ha contestado la demanda de Walter Ayala, por lo que mañana a las 8:15 de la mañana estamos yendo con Walter Ayala al Poder Judicial para ver el expediente original de este proceso de amparo, y ojalá en el transcurso de esta tarde ya el Congreso haya depositado la contestación de la demanda. Desventurosamente, si eso mismo tendría que hacer el doctor Luis Llerena, podría hacerlo porque él es el demandante, pero yo no lo puedo hacer solo, porque yo soy un modesto asesor legal, y los asesores legales no tenemos derecho de acceso a un expediente. Solo tienen derecho de acceder a un expediente los abogados designados en autos. Por lo tanto, en este caso, solo el doctor Walter Ayala puede acceder al expediente y yo no. Para que yo acceda al expediente, tendría que haber sido designado por don Pedro Castillo Terrones, y no lo ha hecho. Para yo acceder al expediente, pudo quizá haber delegado don Walter Ayala en Guillermo Olivera solo el hecho de leer el expediente y nada más. Pero no se ha hecho eso hasta hoy, por lo que mañana nos estamos yendo con Walter Ayala, con el padrinazgo de Walter Ayala, para leer el expediente, y ojalá encuentre la contestación a la demanda de Ayala que haya hecho el Congreso. Y me interesa sobremanera, doctor Llerena, esa contestación del Congreso. ¿Sabe por qué? Porque usted habrá leído ya una resolución suprema firmada por Dina Boluarte Segarra, la presidenta usurpadora. Si quieren presidente entre comillas, porque quien es presidenta usurpadora es delincuente, ¿no? Está cometiendo un delito de usurpación por haber accedido a la presidencia en la forma contrariando, vulnerando
la constitución política y las normas del reglamento, porque ella sabía hasta la saciedad que ahí no había un reglamento, sino una farsa, que ahí no había un procedimiento de vacancia del reglamento, sino una farsa que tendieron los personajes que usted ha referido, en connivencia con la misma Dina Boluarte, por supuesto, y en connivencia con los chacales, con los Otárola, y en connivencia con los congresistas que están rodeando a William Zapata. Y eso, ojalá, yo lo he escuchado, que ha hecho una pretensión adicional en donde los jueces de Lima castiguen a los infractores. Creo que usted ha hecho la pretensión. No, solo lo escuché, pero ojalá relátenos cuál es esa pretensión que usted está pidiendo, porque la Sala Constitucional de Lima, que declare fundada su demanda, tiene la potestad, tiene la facultad de pedir la sanción de los infractores, dando cuenta a la Fiscalía Penal Suprema correspondiente. Inclusive, como ejecución de sentencia, se puede destituir a los infractores. Sería una primera vez en la historia de la República que una Sala Constitucional de Lima declara la destitución de los 101 congresistas que votaron por una írrita vacancia. Ojalá, lo invito, colega, para que nos diga si realmente en su demanda hay esa pretensión para que se sancione a los infractores, es decir, a los William Zapata. Gracias por haberme escuchado, colega Llerena, y lo invito a que nos diga si en su demanda está esa arista de la pretensión. Muy bien. Bueno, doctor Guillermo Olivera Díaz, gracias por todo lo que ha podido verter el día de hoy. Hemos escuchado atentamente y para darle el pase al doctor Luis Llerena, comunicarles tanto al doctor Guillermo Olivera Díaz como al doctor Luis Llerena que estamos ahora, según lo que tenemos contabilizado, más de 5.000 personas están visualizando esta transmisión en simultáneo, en las plataformas que conocemos. Hay otras que seguramente no sabemos que también lo están transmitiendo en vivo en este preciso momento. Y por ahí también iba la pregunta, Luis Llerena, doctor Luis Llerena, para cerrar el punto. Si hay tanta expectativa a través de estos canales alternativos, más de 5.000 personas viéndolo a ustedes dos, y es un tema de interés nacional, ¿cuál es la circunstancia o el contexto en el cual usted mañana va a dar el alegato en la defensa de la acción de amparo que ha presentado? ¿Va a ser público? ¿Lo van a pasar por Justicia TV, que es el canal del Poder Judicial? ¿Va a ser abierto? Si nos puede explicar un poco más también de ese tema, doctor. Bien, les agradezco anticipadamente. No va a ser transmitido por Justicia TV, salvo que a última hora lo puedan hacer. Sería una opción interesante. Pienso de que, si bien es cierto, se ha llevado a cabo esta demanda en forma silenciosa, ¿no? Porque por nuestra propia seguridad, el doctor Olivera entenderá, nuestra propia seguridad de nosotros, o sea, de mi persona, porque, como yo le dije, aquí están en juego muchísimos intereses. Yo tengo que estar cuidándome, pues, ¿no? Cuidándome para que pase esta audiencia. Una vez pasada la audiencia, ya, pues, normal. Ya se están enterando ustedes que ha habido transgresión al debido proceso y una serie de hechos. Pero ese es un tema que vamos a discutir y en todo caso mañana podemos aclarar el tema aquí en Arequipa, al cual te invito, Pavel, para que puedas venir con tu compañero, para que ojalá podamos transmitir esta audiencia, y yo te voy a mandar el link temprano o la dirección para que tú puedas venir al lugar donde yo te voy a indicar para hacer la audiencia. No va a ser pública, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos, no hay ningún inconveniente. Ahora, respecto de la pregunta del doctor, miren, el doctor me comentaba, porque habíamos hablado un par de minutos al mediodía, me decía, ¿no? Doctor Llerena, sabes que este tema está muy interesante, pero deberías de hacerlo de carácter público, pero como le dije, por razones de seguridad, nosotros hemos hecho de que pase esta situación, nosotros no hemos salido públicamente, no hemos querido nada, nosotros queremos agarrarlos fríos. En la contestación que ha hecho, señor, el doctor Olivera, ellos solamente están cuestionando. ¿Sabe qué están cuestionando? Solo están cuestionando de que yo no tengo legitimidad para obrar. O sea, yo no soy el abogado del presidente de la República. Ese es el único argumento. Ya, yo le voy a mandar la contestación de la demanda.
Pero respecto de la pregunta que me ha hecho el doctor Olivera, respecto de que cómo había ampliado, como le estaba explicando al doctor Olivera, le decía, ¿sabe qué, doctor? Yo me había ido la primera semana de enero a Lima, me entré a un hospedaje ahí en el centro de Lima, en el cual preparé la demanda, analicé la demanda, vi los videos, y cuando yo empecé a ver los videos, yo he trabajado en el Congreso 4 meses, tenía este pequeño reglamento del Congreso en mi domicilio, este reglamento, ¿no? Y empecé a analizar y elaboré la demanda. Lo he hecho solo. Entonces, el tema es de que se ha planteado esta demanda, y cuando se ha planteado la demanda, se ha planteado primero a la Sala Constitucional, si no me equivoco es la segunda Sala Constitucional. La segunda Sala Constitucional, el día 17 lo eleva a la tercera sala, se inhibe, dice, no voy a ver este caso, compete a la Sala Constitucional y toca a la tercera Sala Constitucional. La tercera Sala Constitucional no lo querían llevar el expediente, en realidad no lo querían llevar el expediente. Me tuve que quedar una semana, volver a otra vez, he ido como 5 veces a Lima a impulsar el proceso. Entonces, a tanto insistirles a estas personas, ya lo han llevado a la sala, la sala la ha calificado en el 13 de abril, pasado ¿cuánto es? A ver, enero, febrero, marzo, abril, casi 3 meses, ¿no? Se han demorado, porque hemos respetado sus vacaciones. Yo soy una persona que respeto mucho y no me gusta discutir mucho ni quejarlos a los secretarios ni a los jueces, pero ya con un poco de presión han admitido la demanda. La demanda es el número del expediente 353-2023, del 2023, acción de amparo. El demandado es el Congreso de la República y el procurador del Poder Ejecutivo. El que demanda es el que habla, Luis Ángel Llerena Mariaca, y los jueces que van a ver esta causa son los doctores Paredes Flores, Velarde Acosta y Salazar Mendoza. Entonces, para responder la pregunta, ¿en qué momento yo he postulado la demanda en el entendido de que quería como pretensión principal que se anule la moción de vacancia, pero revisando ¿cómo se llama? El Código Procesal Constitucional? En el Código Procesal Constitucional, en el artículo 17, señala la responsabilidad del agresor. Aquí señala que es posible que el juez constitucional pueda poner una pena accesoria de destitución del cargo del transgresor de la Constitución. En ese sentido, doctor Olivera, en honor a la verdad, yo he pedido esto en una ampliación de demanda, ya que la pretensión principal, ya le he explicado, está como nulidad de la resolución de vacancia, es la 001-2022 del Congreso de la República que declara la vacancia. Esa pretensión de destitución ha sido en una ampliación. Esa es la primera pretensión. O sea, le he dicho, señor juez, conforme al artículo 17, usted tiene la facultad discrecional de poder disponer la destitución, y he solicitado la destitución de los 130 congresistas, como segunda pretensión principal yo le he puesto. Y como tercera pretensión principal, he puesto, conforme al artículo 46 de la Constitución Política del Estado, el segundo párrafo, tercer párrafo dice, son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas, y eso es importante. ¿Por qué? Porque si la Constitución te está diciendo que son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas, todos los actos que han llevado a cabo desde el 7 de diciembre hasta el día de hoy, o hasta el día que se emita la sentencia, esos actos tienen que ser declarados nulos, o son nulos, pero tienen que declararse nulos. En ese sentido ha entrado una segunda pretensión, que me la han denegado, pero yo dentro del plazo legal, yo he apelado, y me han concedido la apelación, y esa apelación ha subido a la Corte Suprema. En este momento está en la Corte Suprema. En ese sentido, es que se ha planteado eso. Quiero concluir con algo relevante. Creo que para que todos nos informemos, doctor Olivera, compatriotas, las facultades de la mesa directiva. Miren las facultades de la mesa directiva.
el doctor Olivera acertadamente decía en la exposición magistral que hizo, dijo lo siguiente, ¿no? No puedes, pues, desviar la vía procedimental, como dice el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Nadie puede ser desviado de la vía procedimental previamente establecida. Nadie. ¿Qué ha hecho José William? Ustedes han escuchado, ¿no? La mesa directiva propone. A ver, ¿cuáles son sus facultades? Ahí está el reglamento del Congreso, artículo 33. Dice, la mesa directiva tiene a su cargo la dirección de la mesa directiva, los debates que realizan en el Pleno, de la comisión permanente y del consejo directivo. Representan actos protocolares, acuerda nombramiento de funcionarios, propone al oficial mayor, autoriza contratación, realiza concursos, nombramientos, contrato de profesionales, técnicos y auxiliares, aprueba el presupuesto y la cuenta general de la República. No tiene más facultades. Entonces, ¿cómo el presidente del Congreso va a pretender plantear una moción de orden del día que no está dentro de sus funciones establecidas en el reglamento del Congreso? Como dice el doctor Olivera, y yo creo que esa frase yo la voy a utilizar, esta es una farsa procedimental, farsa delictual que han utilizado José Williams con todos los congresistas que han votado esta farsa. En tal sentido, yo sé que ustedes tienen que viajar y yo también tengo que cuidar un poquitito mi voz para el día de mañana. Les agradezco mucho, Pavel, doctor Olivera, compañero y compañeros todos. Tengamos fe. Yo creo que este es un momento de reflexión porque, miren, ocurridos estos hechos, aquí se tienen que determinar responsabilidades penales de los usurpadores, de los que han cometido abuso de autoridad, los que han cometido este atropello porque la gente se ha enervado y se ha molestado y han salido a las calles. En todos nuestros pueblos se han fallecido 70 personas. ¿Quiénes son los responsables? Son ellos por transgredir la Constitución. Y nosotros tenemos que respetar la Constitución, hacer respetar la Constitución. Y eso es lo que yo estoy haciendo. En tal sentido, yo llamo a una reflexión a la Sala Constitucional, al Poder Judicial. Yo sé que este video probablemente va a llegar a ellos o a los miembros del Poder Judicial. No podemos pisotear la Constitución. Yo sé que probablemente sí me den la razón, pero tengo una esperanza porque la Asociación de Abogados de Lima ha presentado una acción de un habeas corpus y ha habido un voto discordante. Y ese voto discordante nos da una luz, porque esa luz te está diciendo, ¿sabes qué? Aquí ha habido presuntamente transgresión al debido proceso. Ya la Corte Superior de Lima ya hay un pronunciamiento de un juez peruano que ha dicho que hay una transgresión. Ese tema lo podemos discutir, ese tema lo podemos debatir, y vamos a debatir también la acción de habeas corpus, que me parece súper interesante, que se ha planteado y que ha mandado la apelación, para los siguientes días, ya en Lima, ¿no? Para que podamos exponer a todas las personas, así como vamos a exponer la acción de amparo. Les agradezco, Pavel, les agradezco, doctor Olivera, el gusto de conocerlos, y creo que somos compañeros de batalla para defender en los fueros que correspondan. Si corresponde el fuero constitucional, penal, vamos a estar ahí. Que no se sienta la familia del compatriota Pedro Castillo, que está solo. Está el ilustre doctor Olivera, está el doctor Ayala, varios doctores, varios abogados, incluso aquí en Arequipa. Estamos haciendo un solo frente, un solo puño. Nosotros vamos a defender la Constitución y muy pronto, por la razón de la ley, pronto debe estar libre, por justicia, por verdad, por defensa de la Constitución debe estar libre Pedro Castillo Terrones, en el lugar que le corresponde, donde 9 millones, casi 9 millones de personas lo pusieron. Y eso vamos a lograr en el Poder Judicial, y también vamos a lograr probablemente, si es que el Poder Judicial no lo escucha, será en las calles, no lo sé, y si no, tendremos que ir a fuero internacional. Yo creo que ahí nos van a escuchar, pero yo confío en que Paredes Flores, Velarde Acosta y Salazar Mendoza nos den la razón. Ojalá sea así. Les agradezco mucho, Pavel, el doctor Olivera, compañero, que me hayan dado esta única oportunidad que nos está dando la prensa para poder alegar, y mañana los espero para poder, ojalá se pueda transmitir la audiencia.
Bien, doctor. Muchísimas gracias. Sí, doctor Guillermo, antes que se retire, vamos a escuchar las palabras también de cierre del doctor Guillermo Olivera Díaz. Doctor, adelante. Los están Sí, miles. sí, sí, encantado, encantado, 7.000. encantado. Ojalá el doctor Llerena nos pueda referir los nombres de los 3 jueces superiores, por favor, pero Sí. en forma, con pausa para poder escribir. Aquí tengo mi secretaria que va a escribir. Muchísimas gracias, doctor. El expediente está en la tercera sala constitucional. El expediente, ya lo hacemos público, es el 353-2003. El vocal sustanciador oponente es el doctor Paredes Flores. Paredes Flores. El segundo vocal superior es o juez superior es el doctor Velarde Acosta. Velarde Acosta. Y el tercero es el doctor Salazar Mendoza. No sé si sea varón. Sí, sí, muchas gracias. Doctor Llerena, escúcheme, por favor. Yo tengo 52 años de ejercicio profesional. Y los 52 años solo lo he hecho en el campo penal. Y en varias intervenciones mías, siempre al inicio refería el nombre de los 5 jueces supremos que integraban la sala que iba a escucharme. Les sugiero lo mismo. Gracias. Mañana no solo diga señor presidente de la sala, sino dice usted su nombre. Averigüe su nombre completo. Y usted dice sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Señor Fulano de Tal, presidente de la tercera sala constitucional de Lima. Señor Velarde Acosta, Juan, integrante de la sala constitucional de Lima citada. Y tercer vocal o juez superior, integrante de la sala, doctor Salazar Mendoza. Y dice usted su nombre, porque la historia debe registrar los nombres completos de estos 3 jueces superiores. Eso es importante. Y voy a hacer una pequeña premonición. Con lo que escuchen al doctor Llerena mañana y con la visualización de los videos que ha presentado, va a ser suficiente para que estos 3 jueces superiores tengan que declarar fundada la demanda, nula la vacancia y recuperar el cargo al presidente defenestrado delictivamente. Y de resolverse así mañana esta demanda de amparo del doctor Luis Llerena, ya carece de objeto alguna segunda demanda de amparo, carece de objeto una tercera demanda de amparo. En consecuencia, no habría ya la audiencia única señalada para el 23 de junio del año en curso. Ya la sala, que es la misma, tendrá que archivar la causa de Lima diciendo que ya sustracción de la materia, archivo del expediente, porque ya se resolvió, ya se previno en la causa de esta demanda de amparo planteada por Luis Llerena desde Arequipa. Porque vienen otros vientos. Si es que ya tenemos un presidente constitucional, salen todos los ministros, sale la Dina Boluarte y se restituye el gobierno constitucional de la República que el pueblo eligió con su voto, y eso es democrático, y no el berrinche de las Keiko, de los Williams y de los Montoya, que ustedes lo conocen hasta la saciedad. Aquí rige el voto popular. La democracia es la elección que la mayoría hace, y la mayoría lo impuso como presidente a don Pedro Castillo Terrones el 6 de junio del año 2021, y no lo dijo ese día Guillermo Olivera Díaz. Nada menos que la encuesta de apoyo
en conteo rápido, ya no encuesta, por favor, conteo rápido no es encuesta, el conteo rápido, que es el conteo de la votación obtenida en las 86.482 mesas de sufragio, conteo rápido que le hizo apoyo una empresa que es muy familiar, muy cercana a los fujimoristas. A las 8 de la noche del 6 de junio dijo esta empresa apoyo por conteo rápido, ganó Pedro Castillo, perdió Keiko Fujimori, y todavía dijo 50,2% Pedro Castillo, 49,8% Keiko Fujimori. Y ese guarismo que es conteo rápido y que se anunció el 6 de junio, es el mismo que ha repetido la OMPE, es el mismo que han consolidado los jurados electorales especiales y es el mismo que ha consolidado el Jurado Nacional de Elecciones, y que la nulidad que se pretendió llevar a cabo por el fraude de Keiko y que contó con la connivencia de uno del Jurado Nacional de Elecciones cuando él planteó la ampliación del término para que se validaran 1.139 nulidades hasta el 13 de junio del año 2021. Ya ustedes lo saben, que todas esas nulidades planteadas por Keiko y los mismos capitostes del derecho que ahora están detrás de esta demanda de amparo del colega Llerena, son los mismos que defendieron por plata, son los mismos que ahora están defendiendo y que han sido designados por resolución suprema y que van a perder de nuevo, como perdieron las nulidades y como van a perder de nuevo en esta demanda de vacancia del doctor Luis Llerena. Así que el pueblo debe estar expectante de esta información que, como ven, es precisa, es fundamentada, goza del procedimiento arreglado a la Constitución. Una demanda de amparo se encuentra regulada en un Código Procesal Constitucional. Ya ven que el mismo que demanda el doctor Luis Llerena tiene que respetar el código y señalar el artículo tal y plantear la demanda, y la sala que admitió su demanda está aplicando también artículos del Código Procesal Constitucional, porque ellos no se pueden zurar en las reglas jurídicas. Y la misma sala, la tercera sala constitucional de Lima, que es la misma que vería la audiencia presencial del 23 de junio, es la misma sala que a la demanda de amparo de Pedro Castillo Terrones, ahí sí no es por procuración oficiosa, ni que falte legitimidad de obrar, sino el mismo Pedro Castillo, con su nombre y con su firma, planteó la demanda de amparo. No obstante, le declararon inadmisible la demanda. Inadmisible la demanda. El colega Walter Ayala ha tenido a bien que escribir como 40 páginas levantando las observaciones y, por lo tanto, al nuevo momento de calificación de la demanda, recién se la admitió. O sea, la inadmisibilidad quedó al tacho porque levantó las observaciones con propiedad don Walter Ayala y recién se admitió la demanda. La demanda de Ayala justamente también es de enero del año 2023, sin embargo, recién se va a ver el 23 de junio de este año. Pero ya no se vería si la del colega Luis Llerena, que me escucha, que me ve, un hombre que merecidamente tiene la valentía arequipeña, al declararse fundar la demanda, ya no vendrá a la oportunidad de la audiencia presencial del 23 de junio. Más bien, ojalá ya Pedro Castillo esté en el Palacio de Gobierno, y más bien se lo invitaría a don Luis Llerena para que venga a la asunción del nuevo gabinete, porque tiene que ser renovado totalmente y botarlos al tacho de basura a los 19 ministros que ha nombrado esta usurpadora Dina Boluarte Segarra. Y en relación a que lo que le ha dicho el Congreso de la República, que usted no tiene legitimidad para obrar, por favor, solo les lee el artículo 41 del Código Procesal Constitucional. Yo voy a leer: cualquier persona, por lo tanto un abogado arequipeño,
puede comparecer en una acción de amparo en nombre de quien no tiene representación procesal. Y no tiene representación procesal don Pedro Castillo Terrones porque se encuentra el detenido. No lo ha designado, no le ha dado poder a nadie para que en su representación plantee una demanda, ni se le habrá ocurrido quizá. Muy bien, entonces cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal cuando éste se encuentra imposibilitado para interponer la demanda. Claro que Pedro Castillo Terrones en enero se encontraba imposibilitado de plantear una demanda porque no le permiten ni visitas, ni comunicación telefónica, no conversa ni con su esposa, ni con sus hijos, a los abogados los maltratan, no tiene la oportunidad libérrima de tener representación procesal, porque eso se tiene que hacer en un notario, eso se tiene que hacer en algún manuscrito que alguien lo saque y que el INPE le prohíbe que saque alguna comunicación escrita, le prohíbe porque dicen que el reglamento prohíbe. No puede prohibir el reglamento de ejecución penal cuando el preso está pidiendo tener uno que le plantee una acción de amparo, eso no puede estar prohibido. No puede ser prohibido el manuscrito que ha firmado don Pedro Castillo Terrones cuando me hace una invitación con su firma para que yo lo visite en el penal, porque no hay otra oportunidad de que alguien me lleve a la cárcel a visitarlo, porque yo exigía pues que si el interno quiere el asesoramiento de un abogado, como mínimo tiene que pedirlo por escrito, y así lo hizo. Y don Pedro está teniendo miedo por ese manuscrito que me envió, y no debe tenerlo, porque esos manuscritos prohibidos serían para hacer un pase, para matar a alguien, pero no para buscar un abogado, pero no para encomendar que por favor planteen una demanda de amparo, porque yo estoy secuestrado con una llamada de detención policial primero, detención preliminar judicial después de 7 días, que subieron a 9, con una prisión preventiva de 18 meses, con una segunda prisión preventiva de 36, con una cuestión previa que ha sido declarada infundada y con un recurso de casación que ha sido declarado inadmisible. Ya se agotó toda la vía previa, ya se agotó toda, y todas ha perdido don Pedro Castillo Terrones por goleada. Por eso es que usted tiene legitimidad para obrar al encontrarse en la imposibilidad material, al estar detenido, de él mismo encargarle a don Luis Llerena la interposición de la demanda de amparo. Y sigo este artículo, dice: cuando ésta se encuentra imposibilitada para interponer la demanda por sí misma, no puede salir de la cárcel a presentar una demanda, ni tiene computadora para enviar vía digital una demanda de amparo, sea porque se encuentra imposibilitada, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, este es el caso pues, sea por atentado concurrente contra la libertad individual. Es un atentado el que ha hecho ese fulano con metralleta, ese coronel Harvey Colchado está haciendo un atentado y lo está llevando a un presidente de la República sin respetar la inmunidad. Ha sufrido un atentado, por lo tanto usted tiene legitimidad para quien se encuentra detenido por este atentado criminal, por este atentado con metralleta, para usted haber planteado la demanda por razones de fundado temor a lo que usted se ha referido, o amenaza, por una situación de inminente peligro o por cualquier otra causa análoga. Por cualquier otra causa análoga, cualquier otra persona puede plantear una demanda de amparo en las razones que dice este Código Procesal Constitucional. Y aquí hay una frase de remate: cuando ya salga libre don Pedro Castillo, no solo le va a dar la mano, no solo lo va a llamar a Palacio de Gobierno, sino procesalmente, una vez que el afectado Pedro Castillo Terrones se halla en posibilidad de hacerlo, ya libre, deberá ratificar la demanda. Ojo, ratificar la demanda porque quiere que la terminen. Y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso, que se llama Luis Llerena, nacido en Arequipa. Así que rechace usted esa legitimidad de obrar, porque usted la tiene de sobra en lo que dispone el artículo 41 del Código Procesal Constitucional.
Nada más debo yo ya añadir, solo despedirme. Yo no tengo que cuidar la garganta como don Luis Llerena para la audiencia de mañana, pero como comprenderán, también yo no tengo la edad de don Luis Llerena, ni de don Timoteo Cutipa, ni de Pavel Yachaywasi. Yo tengo un poquito más de años que los tres juntos. Gracias, y me despido. Y mi saludo, y mi aprecio, y mi felicitación, y mi aplauso al colega Luis Llerena. Y voy a hacer un aplauso. Me despido. Bien, doctor Guillermo, muchas gracias, de verdad siempre es un placer escucharlo y en este caso una necesidad total haber reforzado, haber aclarado, haber compartido. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Olivera Díaz, muchas gracias. Y nuestra gratitud también para doctor Luis Llerena. Los saludos lo trasladamos que nos están llegando a través de los comentarios en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Instagram, TikTok. Agradecemos su participación y la confianza. Adelante, doctor. Le agradezco mucho a ustedes, a Timoteo, a Pavel, al doctor Olivera por su sapiencia, por su conocimiento, por los aportes que me ha hecho para el día de mañana. Me fortalecen para poder estar ahí. Y básicamente yo estoy amparando la demanda, estoy solicitando que se ampare esta demanda en mérito a la Constitución Política, al artículo 38. Gracias, doctor Olivera, por el artículo 41 del Código Procesal Constitucional que me ha referido. Dice que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional. Yo respeto la Constitución y mi forma de insurgencia, conforme al artículo 46, es a través de lo que yo sé, a través de lo que el doctor Olivera sabe, interponer una acción de amparo por la vulneración de esta farsa procedimental. Tengamos esperanzas, espero que sí, espero que los doctores Paredes Flores, Velarde Acosta y Salazar Mendoza mañana reflexionen. Yo estoy seguro que en mayoría mínimamente tendríamos una demanda fundada. Les agradezco esta oportunidad y que los espero, Timoteo y Pavel, mañana a ver si podemos hacer la transmisión de la audiencia. Muchas gracias a todos y a todos los oyentes y televidentes, en todo caso, de este medio alternativo, creíble. Hemos presentado las pruebas y consideramos que sí nos van a dar la razón, nos tienen que dar la razón. Y si no, bueno, pues llegaremos a otros niveles internacionales y pues, su responsabilidad de ellos. Pero yo creo en la justicia. Esperemos. Muchísimas gracias a todos, doctor Olivera, doctor Timoteo, perdón, señor Timoteo y amigo Pavel. Mañana los espero aquí en Arequipa. Muchísimas gracias. Cuente con ello, doctor. Nosotros acá terminamos la entrevista y salimos estamos en Puno, en el corazón de la lucha, salimos para Arequipa, justamente para llevarle directamente lo que la prensa oculta, lo que la prensa calla, como usted ha visto. Este es un tema de interés nacional, doctor. Así que hay que entenderlo. Incluso el día de mañana, antes de que se retiren, se ha convocado para mañana, viernes 9 de junio, todo el Perú que vaya al Poder Judicial ubicado en Lima a las 8 de la mañana, ¿no? En el Palacio de Justicia, Poder Judicial del Perú en Lima. Corte Superior de Lima. Corte Superior de Lima. Al frente del Parque Universitario. Ahí es la tercera sala constitucional. Bien. Bueno, ahí, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya en comunicación por interno con usted para ya poder acceder hasta Arequipa y ahí, entre todos, doctor, tratar la fuerza para seguir en esta lucha. Muchas gracias, doctor Luis Llerena y doctor Guillermo Olivera Díaz. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy bien, hermanos. Gracias por su atención, gracias por estar presentes en esta transmisión. Miren, a ver, el punto es en concreto y el siguiente. Hay unos que se han estado plegando, otros de repente. Miren, lo que pasa es esto, así en concreto le decimos. El día de mañana hay una acción de amparo que se está presentando a favor del presidente Castillo para que se pueda anular la vacancia ilegal, inconstitucional que se ha hecho. El doctor Luis Ángel Llerena, arequipeño, ha presentado esa acción de amparo en enero. Ha pasado casi medio año y recién va a haber audiencia mañana 9 de junio 2023. 8 de la mañana. 8 y media de la mañana, pero 8 hay que estar en la Corte Superior de Lima, dijo, creo, ¿no? Que está en Avenida Bancay con Nicolás de Piérola. Ahí con por el Parque Universitario.
Ahora bien, ¿cuál es el tema? La prensa, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué lo callan, hermanos? No estamos hablando acá, ¿no?, de cualquier delincuente o cualquiera que lo han sindicado. Estamos hablando del presidente de la República del Perú, o bueno, ya, digamos, para los más exquisitos, el expresidente. Pero miren el nivel de quien estamos hablando. Para nosotros, presidente. Para algunos, el presidente. Pero a ese nivel. Eso tiene que ser televisado masivamente. Porque, hermanos, en las movilizaciones inmensas, multitudinarias que ha habido en el Perú, uno de los puntos es la libertad de los presos políticos, incluyendo el presidente Castillo, y en otros incluso más incisivo, libertad y restitución del presidente Castillo como tal. Por eso, compatriotas, estamos viendo que estamos en la lucha contra toda una maquinaria como tal, ¿no? Que quiere callar, que quiere opacar, que quiere mentir. Entonces, número uno, acá, hermanos, denunciamos a esa prensa corrupta, esa prensa vendida, esa prensa hegemónica, que no le está dando pantalla a este tema, que prefieren hablar de infidelidades, de espectáculos, de shows, menos de hablar de un tema de interés nacional, de interés no solamente nacional, Timoteo, sudamericano, americano e mundial, continental y mundial. Se están pronunciando a nivel internacional y mundial presidentes, diputados, eurodiputados. Hay diferentes políticos que se están presentando, intelectuales, sobre el tema del presidente Castillo. Entonces, lo mínimo es que sea televisado y, es más, sea presencial. Pero no lo quieren hacer. Tienen miedo. Es más, ni siquiera se van a atrever. Ya lo ha dicho el doctor Llerena, el Poder Judicial tiene un canal, se llama Justicia TV. Ni siquiera por ahí le han indicado al doctor que lo van a pasar. Miren cómo silencian y callan. Yo les pregunto, hermanos, somos 33 millones acá en el país, en el territorio nacional. Hay 3, 4 millones fuera. Algo más sencillo. La pregunta, ¿alguien de ustedes, compatriotas, sabía lo que iba a pasar mañana? No sé si nos pueden responder con el sí, con el no. ¿Sabían ustedes que mañana se estaba presentando una acción de amparo? O sea, ya tenían claro. ¿Y quién lo iba a defender? Esta es la situación, pues, compañeros. No se sabe. Nos están ocultando. Nos están tapando todo. Entonces ahora nos toca a nosotros, compatriotas, hacerlo público, hacerlo viral. Y han escuchado al doctor Guillermo Olivera Díaz, ¿no? Un doctor con prestigio que acaba de mencionar que él está augurando, ¿no?, que él está pronosticando que tiene que ser aceptada esta acción de amparo y tiene que quedar nula la vacancia de estos sanguinarios, vendepatrias, parásitos, bueno, eso es mi opinión personal, del Estado, del Congreso de la República del Perú. ¿Cómo se hizo la vacancia, Timoteo? Ahí están los comentarios. No lo sabían. Nosotros tampoco lo sabíamos. Pero resulta que el doctor Eduardo Pachas ayer nos puso en alerta, dijo que iba a haber audiencia. Hoy, mañana. Mejor dicho, mañana, el día 9 de junio. Y hay un tema importante. Recuerden que nosotros siempre hemos tratado de ser, de alguna otra manera, consecuentes. Y vamos en esa línea. Agradecemos a todos nuestros compatriotas que se mantienen firme. Porque muchos, de alguna otra manera, también en el camino han caído. Lo comprendemos, porque la lucha ha sido demoledor, psicológico, judicial, la represión de la policía. Represión política, la televisión que ha estado difamando, calumniando a todo lo cual que se opone a esta dictadura. Brutal. Pero, cuente la experiencia de ayer, Pavel. En Juliaca. Lo de Juliaca, hermanos, ha sido completamente doloroso ver cómo hay esa insensibilidad, esa discriminación, ese desprecio, ese racismo, ese elitismo por parte de los políticos que manejan el Estado peruano ante la población. Hay indolencia, hermanos. Hemos visto nosotros en el rostro llorando, arrodillados, a hermanas, hermanos, lavando una bandera, secándose las lágrimas, porque han perdido hijos de 16, de 15 años, porque han perdido esposos, porque han perdido tíos, porque han perdido sobrinos, porque han perdido familiares directos, y no hay nada, hermanos, de arrepentimiento en parte de Boluarte o demás. Entonces, por eso le decimos, estamos en una lucha larga, estamos en una lucha de largo aliento. Yo sé que algunos de repente se han desanimado. Yo recuerdo claramente, hermanos, ese 7 de diciembre, cuando la indignación popular hizo que las calles de Lima estén colmadas. Recuerdo ese 15 de diciembre en la matanza a los hermanos de Ayacucho. Recuerdo claramente el 9 de enero con la matanza de los hermanos acá en Puno. Y, hermanos, todo el Perú, o por lo menos casi todo el Perú, ya sea en la práctica o ya sea en el corazón, han estado decididos a lograr una transformación y un cambio, a hacer valer el voto popular por el cual se luchó tanto, hermanos, y que este país realmente sea para todos los peruanos.
Miren lo que pasó después. Ha habido de repente un poco de desaliento, ¿no? Por los recursos y demás, pero seguimos en la lucha. Esta es una esperanza, compatriotas, el día de mañana, 9 de junio, por favor, hay que estar apoyando, hay que estar compartiendo, que no se silencie, que no se calle. Nosotros de acá, desde Puno, hermanos, vamos a ir ahora mismo, vamos a viajar, vamos a buscar el cómo, pero vamos a llegar a Arequipa para poder saber qué pasó, de frente, que nos diga el doctor Luis Llerena, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Y si se puede grabar, sería excelente, y eso sería transparencia. A ti, tú que dices que Pedro Castillo es un golpista, tú que dices que es un corrupto, y en este caso concreto, que dio un golpe de Estado y que la vacancia fue regular, demuéstralo pues, deja que el Perú entero vea a uno de los abogados de Pedro Castillo, el doctor Luis Ángel Llerena, que muestre las pruebas. Y si tú piensas, no tu justicia, esta narcojusticia, si usted piensa que tiene la razón, que el mundo se abra, que lo vean en todos los países, que lo vean en todas las lenguas incluso. Entonces, eso es, hermanos, nosotros acá estamos en viaje. ¿Tienes algo más ya para cerrar? No, simplemente vamos a estar firmes porque ayer hemos recibido un mensaje que ha sido doloroso al mismo tiempo, pero fortalecedor, porque a pesar de las, digamos, calamidades, vamos a decirlo, nuestros hermanos de Puno siguen firmes, se preparan para julio, y van a volver a millones, es lo que han anunciado nuestros hermanos aymaras y quechuas, y que nosotros también estamos tratando de poder acompañar, escuchar sobre todo las voces. Como hemos dicho siempre, nosotros no venimos con consignas, sino aprender a este hermoso pueblo querido que es Puno, y mañana vamos a estar en Arequipa. Bueno, hoy día, ¿no? Claro, ahora mismo nos vamos, nos alistamos las cosas y nos fuimos. Vamos a estar en comunicación, vamos a estar llamándolo al abogado, a los abogados, vamos a estar también pendiente de lo que pueda suceder. Así que, compatriotas, también con la seguridad del caso, un abrazo para todos ustedes. Recuerden, por favor, apoyen estos medios alternativos, porque mira, si no hubiera sido por estos canales, en general todos los que están dándole la cobertura a la defensa, a la lucha popular, el Perú no supiera nada. Ya no estamos en los 80, ya no estamos en los 90, hermanos. Nosotros ahora tenemos la capacidad, ya hemos aprendido que solo el pueblo salva al pueblo y que tenemos que tener unidad ahora más que nunca, justamente en esta lucha que se está dando contra todas estas fuerzas elitistas, hermanos, que han estado manejando el país como le da la gana. Cerramos esto y le decimos, no se olviden, por favor, dejen su comentario, por un lado. Dos, hermanos, suscríbanse al canal, eso es importantísimo para que podamos seguir creciendo, para que podamos tener más audiencia y para que más compatriotas escuchen. Hermanos, por favor, esto reproduzcanlo. Los hermanos que están en los mercados, los hermanos ambulantes, los hermanos que tienen triciclo y tienen algún tipo de aparato, por favor, el video de ahora, el video de mañana, con los alegatos y la defensa, háganlo viral, háganlo público. Es libre, acá nada que copyright, que derecho de autor, que si tú utilizas mi logo, a tu canal me lo tumbo. A todos los hermanos de la prensa alternativa, de la prensa regional, de la prensa provincial, corten los espacios que quieran, háganlo, difúndanlo y demás. Y ya saben también, hermanos, nosotros estamos, así como los doctores están trabajando ad honorem, nosotros igual. El único apoyo que recibimos es el que ustedes nos dan. Ya les hemos dicho cómo. Poniéndole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video, que es lo más importante. Y hermanos, comentarios. Cualquier apoyo económico, hay una cuenta en Yape ahí abajito, una cuenta corriente, una cuenta en Plin, tanto en el canal de Timoteo Cutipo Oficial 24 Noticias y también en Yachehuasi. Todo va a colaborar, todo va a contribuir, hermanos, para seguir en este proceso. Yo no tengo nada más que decir, para mí también es una esperanza. Hoy día con Timoteo, cuando le comenté de todo, estábamos con una especie de que, bueno, hay esa posibilidad. Y seguimos en la lucha, hermanos. Yo no quiero estar ahora caer de pesimista. Vamos a hablar con el doctor mañana, vamos a estar con el doctor, vamos a tratar de transmitirlo en vivo todo lo que se puede, y si no, rescatar ya las palabras post audiencia con el doctor Luis Llerena, y agradecemos también su presencia de él y de todos los que están involucrados para que se haya podido realizar esta entrevista, porque aunque no crean, hemos tenido que coordinar con un montón de compatriotas para que se pueda llegar la hora, el lugar, el espacio y demás. Listo, y saludos a los hermanos de Puno. Gracias por acogernos, gracias por habernos brindado este espacio, por habernos saludado, por habernos dicho, yo te sigo a tu canal. A mí me quebró, estábamos caminando buscando algo para comer. Eso fue ayer creo en la noche, ¿no? Y estábamos caminando, ¿no? Cerca por el centro de Puno. Y de repente en una de esas calles, hay una señora que estaba vendiendo alfalfa, así como le escuchas, compatriota, y de repente me llama y me dice, jovencito, ¿tú no es el que sale en la televisión, en el Facebook que te he visto? Sí, y lo primero que se acercó me dijo, ¿y va a salir el presidente? Ya, eso es lo que se está haciendo, compatriotas. Esa es la lucha que estamos realizando.
Yo no tengo nada más que decir. Seguimos en la lucha y bueno, Timo, despídete, ya nos vamos para... Gracias, Puno. Gracias, Puno, querido. Nos vemos, nos vamos y nos vemos mañana. Tupana Chiscama. Fuerte abrazo a todos y a todas.